Para abordar este tema nos acompaña la ministra de Gobierno, María Paula Romo. ¿Cómo está? Bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Buen día. Gracias por la invitación. Bueno, veíamos en la nota parte de lo que fue el evento del día de ayer en el que se hacía esta propuesta sobre Juego Limpio 2030. Ahí hay algunos temas importantes y algunas intenciones que tiene el gobierno con este proyecto. ¿Se podrán lograr estos objetivos hasta el año 2030 y además atarlos a esta propuesta de participar con otros países como Perú y Colombia como sede para el Mundial de Fútbol? Claro que sí, y la propuesta tiene varias dimensiones. Permítame comentarle un poco todo lo que implica. ¿De qué se habla cuando se habla de juego limpio? En primer lugar, como concepto, no es un concepto nuevo ni tampoco que se ha creado aquí. Desde hace muchos años, incluso agencias internacionales que trabajan con niños, la propia FIFA habla del juego limpio como una forma de comportamiento, como una forma de cumplir las reglas, lo decía ayer el presidente Moreno. Juego limpio implica ganar como fruto del esfuerzo, ganar con actitudes solidarias, con respeto al otro, cumplir las reglas. Creo que como concepto incorporar eso al tema de deporte, al tema de uso del tiempo libre para niños, niñas, adolescentes. Yo le debo decir que a mí me dio mucho gusto escuchar al presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol hablar de la necesidad de que las oportunidades vengan por igual para niños y para niñas. El deporte, el uso de una actividad que es en el Ecuador una de las favoritas de los niños, de los adultos, como es el fútbol. Para esto es muy importante como prevención de consumo de drogas, como prevención de sedentarismo en los niños, que también es un tema de salud. Y creo que algo muy importante, estamos hablando de 1000 canchas, estamos hablando también de vincular esto con las postulaciones para el Mundial de Fútbol, que en 10 años tiene que ser en Sudamérica, esto convierte pues en una posibilidad que varios países se unan para hacer una sede en el transcurso de los próximos años. Ahora sí llama un poco la atención que todo esto se enmarque en el tema del fútbol, cuando de todos modos ha sido, pues usted mismo lo mencionaba, con la FIFA, estos grandes escándalos mundiales que tienen que ver con el tema de corrupción y que también en nuestro país lastimosamente se han visto enmarcados en este deporte. Entonces, ¿se puede sanear todo este escenario deportivo y hacer que realmente pues exista esta colaboración? ¿Cuál es la fórmula para liberar de corrupción hasta este tipo de escenarios como el deportivo? Es que de eso precisamente se trata, porque con ese razonamiento, como hay grandes escándalos en la política, entonces deberíamos abandonar los espacios o los escenarios políticos. No es así. En el caso de la FIFA pasó por un terrible escándalo de corrupción que incluyó al Ecuador. La Federación Ecuatoriana de Fútbol estuvo inmersa en el escándalo mundial de corrupción de la FIFA y yo entiendo que los involucrados en ese tema han sido procesados y han sido sentenciados, incluido en el Ecuador. El expresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol está en la cárcel de La Tacunga. Esa es la realidad de una gestión y de un momento específico. Hoy lo que vemos es una Federación Ecuatoriana de Fútbol con una nueva dirigencia hablando de prevención de drogas, de uso del tiempo, de colaboración con el gobierno para entrar en un programa que involucra a los niños. Creo que realmente vale la pena hacer énfasis en que estamos en otro momento y en que es distinta la circunstancia. Yo le decía, permítame también poner sobre la mesa otras cosas. Por ejemplo, se habla de 1000 canchas que incluye la reconstrucción o la remodelación o poner al día las canchas de las ligas barriales y de los colegios. Creo que esto también es importante explicarlo. No todas serán nuevas canchas que se pongan, ¿no es cierto? Porque yo he podido leer y escuchar algunas críticas. No, se trata de repotenciar la infraestructura deportiva de los colegios. Hay un trabajo que hacer en el tema drogas, por ejemplo, desde el punto de vista de seguridad, que habitualmente es lo que yo vengo a contarle en este noticiero o de lo que yo estoy encargada, pero eso es por un lado lo que hay que hacer en esta lucha contra las drogas. Por el otro lado, lo que hay que hacer es darles a los niños, a los adolescentes, a los adultos, oportunidades y condiciones para uso del tiempo libre, para desarrollo de su potencial, y creo que eso es lo importante de este proyecto. Es un proyecto que vincula el deporte con la convivencia pacífica. Una cancha iluminada se tiene que convertir en un sitio de reunión de la comunidad. Tiene muchos componentes en el que el tema del mundial es uno de esos, pero hay muchísimo de política pública que está en la mitad. Precisamente hacia eso íbamos para consultarle cuáles son estas políticas que estarán también afinadas con este proyecto
porque usted habla de canchas, pero también hemos visto en el país sitios de recreación que son abandonados y que se convierten en el nido de personas que pues no precisamente tienen buenas intenciones, o de personas que se dedican también a las drogas. Es decir, cuando no hay esta iluminación, cuando no hay la seguridad, cuando no hay la preocupación y la participación ciudadana, se descuidan estos lugares y terminan causando el efecto contrario. Así que, ¿cómo lograr también la participación y el involucramiento de la ciudadanía? Bueno, eso precisamente porque los espacios públicos, y los espacios públicos son los parques, son las canchas, son los lugares de reunión, los espacios públicos son parte de un enfoque de seguridad, son parte de un enfoque de evitar que haya lugares en donde se cometan delitos, pero al mismo tiempo también proponer que hayan espacios de encuentro. No solamente la comunidad, la escuela, sino también las ligas barriales, los municipios. Creo que esto es importante también. El día de ayer en Cuenca estuvo presente el alcalde de la ciudad. Yo creo que este es el ánimo que nos vamos a encontrar en todos los alcaldes del país. Tenemos un gran trabajo de coordinación. Yo el día de hoy, luego de esta entrevista, voy a reunirme con los alcaldes de Carchi en la ciudad de Tulcán. Esta semana estuvimos con los alcaldes de Bolívar, el prefecto, los asambleístas, reunidos varios ministros encabezados nosotros por el vicepresidente de la República. La semana pasada yo misma estuve con los alcaldes de Los Ríos, también se encontraban en una reunión con el vicepresidente y el ministro de Agricultura. El presidente conversó de este y otros temas con el alcalde de Cuenca en su visita. Es decir, creo que el proyecto de Juego Limpio, de reconocer que no tenemos enemigos, que a veces tenemos adversarios, pero que podemos hacer las cosas en conjunto. El principal enemigo, sin duda, es la delincuencia, ¿no? La delincuencia, la violencia, la pobreza, el desempleo. Esos son los enemigos, pero es posible marcar una cancha y en esa cancha trabajar juntos. Y yo creo que también el proyecto nos permite hacer eso con los alcaldes. Ahora, precisamente, pues mirando a esta participación junto a otros 2 países para hacer sede del Mundial 2030, ¿qué oportunidades reales tenemos de que se pueda realizar en nuestro país? También, bueno, esto atado a lo que usted mismo mencionaba, algunas críticas sobre lo que implican las organizaciones de los mundiales. Ya lo vimos en Brasil, por ejemplo, antes del Mundial del 2014 hubo sendas protestas porque hay prioridades y que se han manifestado de parte del mismo gobierno de destinar recursos a lo que es gasto social, el tema de vivienda y la pobreza que existe en el país. Entonces, ¿cómo creen que se va a poder realizar este proyecto sin tener tanta repercusión también sobre lo que es destinar recursos para las prioridades y para un evento deportivo? Sí, el Ecuador, bueno, primero creo que algo que sobra decir es que no soy una experta en el tema del fútbol, pero permítame comentarle de las reuniones que he participado y lo que conozco al respecto. Primero, ya hay antecedentes de sedes que son compartidas entre varios países. México, Estados Unidos y Canadá organizarán un mundial en 3 países distintos también en los próximos años. En el 2030 está previsto que se escoja una sede en Sudamérica y en Sudamérica entonces empiezan a barajarse algunas opciones. Países como el nuestro no podría proponerse por sí solo como una sede por varias circunstancias, pero si es posible el tener un conjunto de países que puedan optar por esa posibilidad, es importante, se puede hacer, se puede trabajar en este sentido. El presidente Moreno lo ha conversado con los presidentes de Colombia y de Perú. Hay un horizonte de más o menos 10 años en ese sentido. Creo que es muy importante también aprender de otras experiencias. Nunca la inversión tiene que estar o puede estar por encima de otro tipo de prioridades o de posibilidades. Por eso creo que es muy importante que aquí, ¿de qué se está hablando? Se está hablando de poner al día las canchas de las escuelas, se está hablando de poner al día los escenarios deportivos o los estadios de determinadas ciudades, que también hace parte de lo que el gobierno, las federaciones, los municipios tienen entre sus tareas hacer. También se habla de modelos de inversiones público-privadas, es decir, el gobierno tiene claras sus prioridades, pero ojo con esto, una de las prioridades también en la política pública es la política de salud, es la política de deporte, es la política de uso del tiempo, y creo que precisamente se ha propuesto un proyecto que vincula la posibilidad de ser sede compartida con otros países con una política pública que no es una posibilidad, es una realidad y es parte de lo que el gobierno está haciendo para combatir problemas como la violencia y las drogas. ¿Qué implicaría en cuanto a inversión pues esta postulación para ser sede del Mundial 2030? Hablamos de seguridad, carreteras, la misma infraestructura, porque se necesitan grandes estadios para que se jueguen estos partidos.
¿Qué es lo que se ha pensado y qué es lo que se tiene planificado desde el gobierno? Lo que usted dice, pero también incluye conectividad entre ciudades, instalación de capacidades turísticas, hoteleras. No todo tiene que ver con lo que el gobierno hace o con lo que el gobierno deja de hacer. Tiene que ver también con la posibilidad de inversión privada y con las oportunidades para esos privados. El Ecuador en los próximos años, por cierto, luego del periodo del presidente Moreno, también va a ser sede de la Copa América. Así que el gobierno y los municipios tienen ya previsto algunas inversiones que precisamente le preparen al país en ese sentido. ¿Se ha calculado algún monto de inversión? No lo conozco, no es parte de mis tareas. Seguramente la Secretaría de Deportes o la propia Presidencia de la República, la Secretaría Anticorrupción. Hay varios ministerios que están involucrados en el tema, pero como le digo, hay que mirarlo en un horizonte de una posibilidad real de los próximos 11 años, no solamente desde el punto de vista del gobierno, sino desde la empresa privada, en un año en donde la sede tendrá que escogerse en Sudamérica, lo que lo convierte pues en una posibilidad real. Si es que son 3, 4, 5 países, es decir, una buena parte del continente proponiendo eso, creo que hay que mirarlo en ese sentido, en ese horizonte, pero sobre todo lo que implica en términos de política pública, de deporte, de salud, de uso del tiempo y de ver el problema de las drogas, de la violencia, de la convivencia, no solamente desde el enfoque securitista, sino del enfoque preventivo. Creo que ahí también hay algo en que concentrarnos. Concentrémonos ahora precisamente en esto, ¿no? Usted mencionaba que este programa de alguna manera fue presentado en la ciudad de Cuenca y usted mantendrá reuniones con varios alcaldes. Ya se han firmado convenios de seguridad con las ciudades de Quito y Guayaquil. Entendemos que Cuenca sería la siguiente ciudad. ¿Cuál es el objetivo, el norte que se tiene con este tipo de convenios? Digamos, ¿cuál es la experiencia que tienen ya desde la firma de los convenios en Quito y Guayaquil de las acciones que se están llevando a cabo? Bueno, lo primero es decir que más allá de los convenios, porque efectivamente hay ciudades en donde todavía los convenios se tardarán algunas semanas, pero más allá de los convenios estamos trabajando de manera conjunta con los alcaldes. Creo que ese es el primer resultado. No es un documento, no es una firma, es un ánimo de enfrentar un problema que es un problema común y que es un problema que necesita distintos enfoques. Ordenanzas. Por ejemplo, Quevedo hizo hace un mes y medio más o menos una ordenanza sin que tengamos todavía un convenio firmado, pero ya está poniéndose al día con el tema de ordenanzas en materia de seguridad. Hay intercambio de experiencias entre ciudades, hay ordenanzas que no existen en Guayaquil, pero sí en Quito, hay mecanismos que existen en Guayaquil. Por ejemplo, el tema de las cámaras de seguridad. Guayaquil tiene la posibilidad de duplicar el número de cámaras municipales, la capacidad que el propio gobierno tiene instalada en videovigilancia. ¿Por qué lo ha hecho? Porque sus ordenanzas permiten que se exijan las cámaras como parte de los permisos de construcción, que se cubran esos gastos desde el punto de vista de quienes solicitan estos permisos, de quienes usan también ese servicio. Esto lo hemos conversado con el alcalde de Quito porque puede ser también una buena experiencia para Quito y para otras ciudades. Entonces, pero ahí lo complejo también ordenanzas, intercambio de experiencias, trabajo conjunto como una primera parte. Lo complejo, le decía también, es que cuando se logra pues controlar y contener un poco la inseguridad y estos problemas en las ciudades grandes como Quito y Guayaquil, se extiende hacia otras ciudades. Tenemos Santo Domingo, otras provincias que empiezan a enfrentar también estos problemas de seguridad. Entonces, ¿qué hacer en este caso? Vemos que Cuenca, por ejemplo, precisamente la ciudad que entendemos seguirá con este tipo de convenios y en donde se están por lo menos tratando de articular esfuerzos, incluso desde la ciudadanía. Nosotros nos han llegado algunos planes de seguridad. A propósito, le hago llegar uno de ellos de parte de la ciudadanía que nos dicen, bueno, ojalá también se puedan tomar en cuenta las propuestas ciudadanas. Es decir, ¿cómo se pueden articular este tipo de propuestas y evitar que lo que sale de las ciudades grandes llegue a las ciudades pequeñas? El delito tiene una dinámica, entonces hay delitos nuevos que probablemente hace años no nos imaginábamos. Los delitos cibernéticos, por ejemplo. ¿En qué ciudad están los delitos cibernéticos? ¿Y quiénes somos susceptibles? Los ciudadanos pueden sufrir un robo por la tecnología, sí, a través de una cuenta o de una tarjeta de crédito clonada o hackeada. Pueden ser acosados los ciudadanos o nuestros niños, pueden ser acosados nuestros niños, nuestras niñas, usando un teléfono o usando la tecnología. El delito cambia no solamente de modus operandi, sino también de ciudad.
cambian las circunstancias en el continente, cambian los negocios. Antes en el Ecuador, en el tema de drogas, yo veo que hace poco en una portada usted comentaba el tema de los canes. Lo que se vigilaba era drogas en aeropuertos que podrían ser enviadas a otros países. Hoy tenemos drogas sintéticas que se reciben de Europa. En el Ecuador, en pequeñas cajas pueden venir miles de dosis de pastillas. Entonces, lo primero es decir, frente a esos cambios que hay en el delito, el gobierno, la Policía Nacional también trabaja para poder enfrentar nuevas circunstancias sin que esto signifique un motivo de desesperanza o de frustración. Estamos trabajando con ciudades de todos los tamaños, pero las realidades son muy distintas. En el Ecuador, en 3 provincias se concentran el 55% de las muertes violentas del país. Entonces, hay ciudades que, independientemente de su tamaño, su realidad es incomparable por estar localizadas cerca de un puerto, por el tipo de actividad económica que tienen, por la cantidad de migración interna o externa. Entonces, para cada ciudad, primero, para el país hay un plan nacional, el plan de seguridad ciudadana y convivencia pacífica, que también tiene un horizonte al 2030, es el plan 2019-2030, hay un plan nacional, hay un plan de seguridad integral que incorpora riesgos, defensa, policía, pero también en cada ciudad hay ordenanzas de seguridad y hay planes cantonales de seguridad. Ese es el espacio en donde se tienen que vincular las propuestas ciudadanas, los planes cantonales en los que también, para quienes necesiten, tenemos un equipo prestando asesoría técnica. Y esto va atado a las reformas que se están planteando en la Asamblea del Código Orgánico Integral Penal. Hay propuestas desde la ciudad de Guayaquil, por ejemplo, la alcaldesa decía, y estaba ella en contra de que se cubran los rostros de las personas que son detenidas en delito flagrante, entre otras cosas. ¿Usted está de acuerdo con estos cambios que deben darse? Mire, en el Código Penal hay algunas cosas que son muy importantes y que creo que nos van a ayudar a prevenir violencia y otras cosas que se han convertido más en el debate desde el punto de vista de los ciudadanos. Este tema de los rostros, por ejemplo. Si usted me pregunta a mí si yo creo que el tema de los rostros va a ayudar a enfrentar el delito, yo creería que no está ahí el meollo del asunto, pero entiendo el debate que hay alrededor del tema. Por otro lado, ¿qué normas del Código Penal sí nos van a ayudar a enfrentar los temas de seguridad? Por ejemplo, la capacidad de que la policía retire armas blancas. En este momento, la policía, si es que hace una revisión, si es que nos hace una revisión a nosotras saliendo del canal y vemos que hay policías revisando un carro, revisando maletas, si se encuentran cuchillos, si se encuentran machetes, no se pueden retirar. Y eso pasa igual si es que se los encuentra en una calle, en una discoteca. En los escenarios deportivos hay más control, evidentemente, pero esa capacidad de que la policía retire armas blancas creo que es un paso adelante. La mayoría de delitos que se cometen son con el uso de armas blancas en nuestro país. Sí. Lo pongo solamente como un ejemplo, pero en el Código Penal hay mucho más contenido. El presidente de la Asamblea se refirió esta semana en el debate al COIP a una propuesta muy importante para la policía, que es tener parámetros técnicos para el tema del uso progresivo de la fuerza. Pero sí es importante que se explique por qué la policía no puede retirar este tipo de armas. Bueno, porque no tiene capacidad legal. La policía tiene que hacer lo que la ley le permite hacer y entonces en este caso hay una propuesta para que la ley le permita a la policía hacer esto. En el Código Penal hay temas que no se tratan en sí mismo de la delincuencia, del delito, de la flagrancia, pero que por ejemplo son indispensables para nosotros, como la facultad legal para utilizar el material mineralizado. Hemos decomisado, hemos incautado, hemos aprehendido en lo que va del año más de 800 toneladas de material mineralizado. ¿Eso qué es? Tierra que sale de minas ilegales. ¿Qué significa para la Policía Nacional en este momento eso? Bodegas que son verdaderos canchones, que son grandes extensiones de terreno en donde se acumula tierra. Y la policía tiene que invertir recursos, personal, para cuidar un lugar que está lleno de tierra. ¿Y cuál es la propuesta en este sentido? La propuesta es poder aprovechar esto, ya sea para subastar la tierra no procesada y que alguna empresa que procesa este material lo haga, o enviar directamente, por supuesto, a los lugares de procesamiento legal regulados por el Estado para obtener los beneficios de este tipo de incautaciones. Con la droga tenemos una norma clara, la droga se destruye. Se destruye, por ejemplo, a través de la incineración,
Pero con este tipo de material, ¿cuál es la destrucción cuando se incautan 800 toneladas de tierra? Los otros temas que usted tocaba y que le escuchábamos pues hacer una amplia exposición de los casos en los que la policía hace su trabajo y lastimosamente desde los juzgados no vienen las respuestas también inmediatas. Entendemos que ese es otro de los temas que también pues le genera preocupación al gobierno. Hay un tema urgente en este momento y es la situación de la migración venezolana que tras la disposición del Ecuador de imponer esta visa humanitaria, pues de alguna manera se ha quedado varada muchísima gente en la frontera con Colombia. La propuesta del corredor humanitario que ya se ha hecho y esta disposición que ha dado el canciller de que quienes tienen pasaporte o visa para un tercer país puedan cruzar por el país, ¿cómo se va a llevar a cabo logísticamente? Lo primero es, la regla es solicitar visa. Esa es la regla. En este momento el Ecuador pide una visa, tiene un requisito, un ciudadano venezolano o de otras nacionalidades, son varias nacionalidades que tienen que presentar o solicitar una visa para entrar al Ecuador. Esta es la regla. ¿Tenemos algunas excepciones? Sí, tenemos algunas excepciones. Los tripulantes, por ejemplo, de vuelos, las tripulaciones de una aerolínea. Tenemos unas excepciones, estamos revisando cómo funcionan. Tenemos algunas excepciones si es que una persona tiene, por ejemplo, una visa para entrar a Perú. Estamos trabajando exactamente sobre cómo va a funcionar. No está funcionando en este momento, simplemente estamos tratando de pulir ya los detalles para que se pueda revisar que efectivamente exista esta visa, porque tampoco es del interés del Ecuador que de pronto el corredor humanitario se convierta en que ahora todas las personas se vayan a aglomerar frente a la frontera o en una nueva frontera con el Perú podría ser el caso. Entonces estamos trabajando para regular de manera cuidadosa las excepciones, pero la regla es solicitar visa y en este momento eso es lo que está vigente. ¿En cuánto tiempo se tendrán estas reglas claras para poder permitir este corredor humanitario? Cuando esté listo se anunciará y se publicará el acuerdo. La regla en este momento es solicitar la visa y eso es lo que está vigente. ¿Cómo se podrá asegurar que no se queden en nuestro país, sino efectivamente que sea este corredor para dirigirse hasta estos otros países? Eso es parte de lo que estamos trabajando y por eso en este momento la regla es solicitar una visa y se trabaja en unas excepciones puntuales que entrarán en vigencia cuando se aprueben a través de las herramientas que corresponden. Muchísimas gracias, ministra, por acompañarnos el día de hoy. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, hablando de varios temas, seguridad ciudadana, además de esta propuesta de Juego Limpio 2030. Nosotros hacemos una pausa y enseguida regresamos con nuestro siguiente tema en Primera Impresión.